Leticia Medina y estamos aquí para compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios sí existe y hace los milagros, aunque pasa mucho tiempo. Pues tengo mis 2 hijas, gracias a Dios. Cuando estaba lo del COVID, murió el papá de mis hijas y luego mi abuela. Yo siempre le decía al Señor, quiero entender más de tu palabra, quiero que tú me des sabiduría para yo poder predicar. El Señor sanó mi vista completamente, me sanó de una ceguera espiritual que yo tenía. El enemigo me estaba cegando para yo poder ver las cosas del mundo como que si las cosas estuvieran bien. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy contentos el día de hoy. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Un episodio más, el episodio número 13 de la serie del dolor a la fe. Estamos muy contentos el día de hoy estando aquí en Cafetales, Poxtla. Vinimos a visitar a nuestra hermana Leticia. Y pues estamos muy contentos y muy agradecidos por Dios porque nos permite estar aquí. Y una vez también más nos acompaña nuestro hermano Jesús. Jesús, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios les bendiga, mis hermanos, a todos los que nos están viendo en esta ocasión nuevamente. Aquí estamos otra vez compartiendo estos testimonios, agradecido con Dios por esa gran oportunidad que nos da de seguir conociendo más gente, ¿verdad?, que ha sido alcanzada por la palabra de Dios, y nuevamente poder compartirles, ¿verdad?, gracias a Dios que nos ha permitido tener estos medios para poder llegar hasta ustedes, ¿verdad?, con esos testimonios. Y hoy tenemos la oportunidad de estar con nuestra hermana Leticia aquí en Cafetales, ¿verdad?, de que nos pueda compartir un poco de todo lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Hermana, bienvenida y que Dios le bendiga. Bueno, pues que Dios le bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios y gracias a ustedes por estar aquí en este lugar, ¿verdad? Mi nombre es Leticia Medina Solano y pues estamos aquí para compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Y por ahí, bueno, ahorita que estamos platicando, nos mencionaba que tiene bueno, todos tenemos quizá nuestro texto favorito, ¿no? De la palabra de tantos que hay, ¿verdad? Pero quizá uno que haya generado un impacto en nuestras vidas. Y pues la hermana también nos dijo que pues el suyo es el de Jeremías 33:3, hermana. Y va a ser con el que vamos a empezar y vamos a darle lectura, hermana, si quiere usted hacerlo. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Usted recuerda por qué fue que le gusta este texto, hermana, esta porción de la palabra? Amén. Bueno, pues yo, a mí me gusta mucho ese texto porque yo digo que Dios siempre contesta. Dios siempre nos ha contestado. Amén. Bueno, a mí siempre me ha contestado. Yo digo a Dios, ¿cómo ha tenido tanta misericordia que cuando yo clamo al Señor, Dios me contesta? Amén. Amén. Y pues creemos, ¿no? Que dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay, hermana. Y queríamos, pues primero comenzar, ¿verdad? Como todo por el principio de su vida. ¿Qué pasó el 3 de marzo del 86, hermana? Ese día nací. ¿Y cómo fue? ¿En qué lugar nació, verdad? ¿Cómo fue un poco de su niñez? Bueno, pues creo que yo de mi niñez no recuerdo tanto. Bueno, pues yo nací en Cafetales, cerca de aquí, hasta aquí en el mismo lugar, en Cafetales, en Tenepanco, perdón, ahí fue donde yo nací. Y pues no recuerdo mucho de mi niñez, solo que bueno, pues ahí crecí con mis padres, ¿verdad? Mi padre se llama Benjamín Medina, mi madre Felicita Solano Morales. Y pues somos 7 hermanos, somos 5 mujeres y 2 hombres. Y pues todo bien, gracias a Dios, convivimos con ellos. Y pues muy chica empecé a trabajar, ¿verdad? De los 11 años, así que no tuve mucho que, digamos, de mi niñez, ¿verdad? Pues porque chica empecé a trabajar. ¿Y en qué trabajaba? Pues empecé a trabajar en Matamoros. Ese fue el primer lugar a donde yo me fui a trabajar. Y empecé a trabajar en casa, pero siempre en la cocina, ¿verdad? Eso fue lo que siempre me llamó la atención también, aprender más en eso, en la cocina. ¿Y tenía algún familiar quizá con el cual llegara allá a Matamoros o se fue usted sola de aquí? Me fui con una tía, la que siempre trabajaba allí en Matamoros, y con ella me fui.
fue la que le comentó del trabajo y quien la ella pudo... es la que siempre nos llevaba a trabajar. ¿Y en su niñez no conocía de la palabra de Dios o así? Realmente no, porque nunca asistimos a una iglesia que digamos, o sea, nunca, ni a la iglesia católica nunca llegamos, nunca fuimos, ¿verdad? Entonces, pues ya de más grande, cuando nos empezaba a invitar una vecina, y yo creo que de ahí la palabra se me fue quedando, como dice la palabra del Señor, que cuando somos escogidos de Dios, dice que Dios nos escogió de nuestro vientre, de nuestra madre, porque yo nunca fui a pues a una iglesia, ¿verdad? Sí, pero pues ya después ya empecé a escuchar de la palabra del Señor cuando yo llegué acá abajo con el papá de mis hijas. Oh, ok. Y nos dice que como a la edad de 11 años usted se fue a trabajar. ¿Cuánto tiempo pasó de allí hasta que regresó a continuar con sus estudios? Como 2 años, porque yo regresé a los 13 años a seguir mi estudio. De la secundaria. De la secundaria. Aquí mismo en la comunidad. Aquí mismo. Ok. Y terminando la secundaria ya, pues después de esos 3 años que tuvo que estar aquí, ¿qué continúa haciendo? Empecé a trabajar, seguí trabajando, pero ya me fui a trabajar a Monterrey, seguí trabajando. En la cocina también. Nos comentaba que era en casas, ¿no? Regularmente su trabajo. Ok. ¿Y tiene alguna experiencia que quizá usted recuerde, pues que le haya sucedido, ¿verdad? En alguno de estos trabajos en casas? ¿O nada fuera de lo común que usted pueda recordar, ¿verdad? Le digo porque no sé, que quizá en algún momento que alguien le haya compartido de la palabra en algún lugar. Sí, gracias a Dios en los trabajos que he llegado, pues gracias a Dios que siempre me ha tocado con personas cristianas. Y pues siempre me han hablado de la palabra de Dios, ¿verdad? La señora donde yo llegué, muy buena gente, y pues ella también era cristiana, ¿verdad? Se la pasaba orando y siempre me decía, el día que tú necesites orar, yo deja de trabajar, yo te presto mi lugar. Ella tenía un lugar especial donde se la pasaba orando. Y siempre a la hora de la comida, pues me gustaba porque, bueno, yo terminaba de cocinar a las 3 y me decía, ahora siéntate. Y empezaba a predicarme, empezaba a hablarme de las cosas de Dios. Y cuando ella no me predicaba, me decía, siéntate, ahora yo necesito escuchar algo de ti, quiero que tú me prediques a mí. Y eso, pues para mí era muy bonito, ¿verdad? Porque porque no en cualquier lugar hacen eso. Pero gracias a Dios, pues siempre me ha tocado muy buenas personas. Oh, ok. Y así, más o menos como a qué edad fue cuando ya puede decir que aceptó a Cristo en su corazón. ¿Cómo qué edad fue? Pues yo creo que fue mucho más tiempo después, porque aunque yo asistía a la iglesia, pues sí asistía, pero no crea que así porque por mi propia decisión que yo quería, sino porque el papá de mis hijas me decía, entra a la iglesia, pues los cultos se hacían aquí en su casa, ¿verdad? Entonces, pues no quería muy bien yo entrar, pero pues ya después me empezó a gustar, ¿verdad? La palabra de Dios me empezó a gustar. Y pues no recuerdo exactamente, pero sí fue mucho tiempo después cuando yo me entré completamente al Señor, ¿verdad? Pero pues igual ha habido cosas de ahí que pues igual hubo cosas que me empezaron a alejar de Dios, ¿verdad? Pero okay. Y esa ocasión en que dice que podría ser cuando ya como que empezó a asistir más, ¿tuvo que suceder algo en su vida para que pueda decir, ahora sí como que ya empiezo a creer en la palabra de Dios? Bueno, generalmente los testimonios que hemos escuchado, que nos ha tocado compartir con los hermanos, siempre hubo algo que los hizo creer ya en la palabra de Dios. O sea, una enfermedad, un problema, no sé, situaciones diferentes, ¿va? En su caso, no sé qué habría sido la situación, ¿verdad? Para que empiece a creer en la palabra de Dios. Bueno, mire, esto es algo que yo nunca le he dicho a nadie, nunca le dije a nadie, pero a pesar de que yo no conocía de la palabra del Señor, yo todo el tiempo oraba y oraba, pero nunca le pedí yo una imagen, a pesar de que yo no sabía nada. Cuando yo estaba en Monterrey, bueno, en este tiempo pues yo ya estaba con el papá de mis hijas, pues nosotros nos juntamos, yo muy chica, pero a pesar de mi edad, yo anhelaba ser mamá como toda mujer, ¿verdad?
Y nosotros asistimos fuimos a una clínica donde nos dijeron que nosotros nunca íbamos a ser papás, ¿verdad? Entonces, pues para mí era bien feo eso, para mí era bien feo, porque dije yo, ¿cómo va a ser que yo nunca voy a ser mamá? Entonces, desde ese tiempo, pues yo no sabía mucho de las cosas de Dios, pero ya había escuchado la palabra del Señor. Entonces, eso fue algo que yo empecé a clamar a Dios. Y no había noche que yo no me arrodillara y pedirle a Dios. Porque aunque yo no sabía mucho de las cosas de Dios, yo jamás le pedía una imagen a un ídolo. Nunca en mi vida le pedí. Yo solamente clamaba a Dios y le pedía para que yo un día pudiera ser mamá, ¿verdad? Entonces, pues pasó mucho tiempo y me daba como sentimiento de que dije yo nunca voy a ser mamá. Y pasaba el tiempo y dije yo no voy a ser mamá. Y hasta que hubo un día en que ya de repente digo yo ni cuenta me di cuando yo ya estaba embarazada, ¿verdad? Yo ni cuenta me di y dije yo, bueno, pues tanto le pedí al Señor, tanto, todos los días, no había día que yo no pidiera por eso. Y yo hasta le dije a Dios, si tú me das la oportunidad de ser mamá, yo voy a testificar esto, pero cuando Dios hace la obra, créeme que a veces nos pasan en muchas personas, cuando Dios ya hace la obra, a veces a nosotros se nos olvida. Y eso es algo muy bonito, porque dije yo le pedí tanto a Dios de que yo pudiera ser mamá. Y eso es algo como que me acercó más a Dios, porque dije yo, Dios sí existe, Dios sí hace los milagros, aunque pasa mucho tiempo, pero Dios nos dio la oportunidad de ser padres, ¿verdad? Y pues tengo mis 2 hijas, gracias a Dios. Esto fue lo que hizo, ¿verdad? Que usted decidiera como que ya acercarse a Dios y a congregarse, o ya usted se estaba congregando. Sí, yo ya me congregaba, pero pues no bien, sino que yo pues iba, venía, trabajaba y así estábamos, ¿verdad? Sí. Ajá, pero pues sí, gracias a Dios que de ahí pues seguí, ¿verdad? Porque pues amén. Pues ya cuando pues tuve a mi hija, pues ya estuve yo aquí, ¿verdad? Y con más razón ya asistía yo más a la iglesia. Sí. Y cuando usted comenzó ya a congregarse, ¿hubo algo que le llamara la atención de lo que se hacía en la iglesia? ¿Hubo quizá algo que dijera que le gustara de lo que hacían ahí? Sí. Cantar es lo que más me gusta. Amo cantar y eso cuando yo me alejaba de Dios decía yo, pues extraño esto, ¿verdad? Y sí, pero sí, a mí me gusta mucho cantar. Me llamaba mucho la atención las predicaciones. No predico yo no predico, como en 2 ocasiones me tocó predicar. Sí, cantaba, es lo que siempre me gustaba hacer, cantar y tocar. ¿Tocar qué? Toco batería. Toco batería y me gusta cantar, es lo que más me gusta hacer, ¿verdad? ¿Cómo fue que aprendió a tocar, hermano? Mi hermano en ese tiempo estaba tocando con nosotros. Lo poco que él sabía, él me enseñaba, pero después de ahí me decía, no soy yo el que te voy a enseñar, tú nada más guíate, pídele a Dios dirección y vas a ver que tú vas a aprender. Y conforme iba la música, digo, yo me guiaba con ellos, ¿verdad? Y así es, nadie así que me haya enseñado. No, yo aprendí, digamos que. Entonces tenían un grupo, ¿no? Ajá, pero desde ahí nos separamos porque pues igual mi hermano se fue para Estados Unidos, otro hermano también se fue y ya después pues nos quedamos pocos, ¿verdad? Entonces pero, ahorita bueno, pues, eso sí no sabíamos, ¿no? Ahorita que estábamos platicando, ¿verdad? Antes de comenzar aquí, eso no, bueno, yo no sé si también el hermano Alfredo sabía de eso, pero pues sí, bueno, no teníamos conocimiento. ¿Cómo fue que comenzaron? ¿Cómo fue que se creó, que se inició esa idea? Pues sí, ¿cómo fue que inició ese ministerio en ustedes? Bueno, pues nosotros asistíamos a la iglesia y veíamos que faltaban músicos y así, entonces era pues, la iglesia que estaba aquí, que donde se congregaban ustedes. Sí. Y pues mi hermano, pues él ya tocaba, ¿verdad? Él ya tocaba con el hermano Chencho y
Y bueno, dijo mi hermano, pues hay que echarle ganas, dice, pero nos faltan muchas cosas, nos faltan muchos instrumentos. Y le digo, pero sí se puede hacer, le digo, sí se puede hacer. Nos reunimos, nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar entre nosotros, los del grupo, ¿verdad? Para empezar a tener la batería que queríamos. Y así empezar a tener, pues los instrumentos que nos hicieran falta. Pero pues ya de ahí pues igual le dejamos porque pues le digo, ellos se fueron también para Estados Unidos y pues ya no pudimos seguir. Me llama algo la atención ahí de que comentaba que su familia, o sea, por parte de su mamá, papá, no conocían de la palabra. Y ahorita, bueno, menciona ya que su hermano conoce la palabra. ¿Cómo conoció él de la palabra? Ellos conocieron en Estados Unidos. Oh. Ellos estuvieron en Estados Unidos 23 años. Ellos acaban de llegar, pues hace poco. Yo creo que apenas, mi mamá apenas tiene el año que llegó. 23 años que no la veía. Y pues mis hermanos también estuvieron allá y pues ellos conocieron de la palabra de Dios allá, ¿verdad? Pero pues igual ahorita pues ellos andan alejados de Dios ahorita. Ellos se alejaron. Pero pues ellos conocieron de Dios. Entonces usted fue la que conoció primero de la palabra. Sí, yo era la única. ¿Y qué reacción tuvo su familia al respecto de que conoció, de que se empezó a meter en esto? Pues todo bien porque pues yo era la única que servía a Dios, ¿verdad? Porque todas mis hermanas pues nunca han querido, ¿verdad? Todas mis hermanas no. Y en ese tiempo pues para ellos estaba bien porque pues en ese tiempo pues ellos también servían a Dios, ¿no? Okay. Sí, así es. Y ¿cómo, bueno, nos mencionaba que comenzaron a trabajar para recordar el dinero para poder comprar los instrumentos? ¿Qué hacían, hermano? Un hermano nos compraba pan y nosotros lo vendíamos. Me decía, nosotros vamos a comprar el pan, dice, y ustedes lo venden. Y así empezamos a trabajar a vender pan para sacar el dinero que nos hacía falta para comprar la batería. ¿Qué edad tenían más o menos cuando se dio lo del grupo? Eso hace poco. Yo creo que tiene como algunos 6, 7 años. Hace poco. Ajá. Hace poco. Hace poco, hermana. Y bueno, cuando ya una vez que usted se congrega, pasa eso de su petición para poder ser mamá y que Dios contesta, ¿verdad? Esa petición. ¿En qué momento o cómo fue que usted conoce del seminario, hermana? Eso fue una invitación que nos hizo el hermano Braulio, pero pues en ese tiempo él ya estaba estudiando en Xilitla. Entonces nos hizo esa invitación. Nos vino a invitar aquí abajo con el hermano Heraclio que si queríamos estudiar, ¿verdad? Porque que el hermano Alfredo iba a venir a dar los estudios hasta aquí. Entonces para nosotros se nos hizo fácil. Pero ya después ya no se hizo así y ya estuvimos asistiendo a Xilitla, ¿verdad? Pero sí fue invitación del hermano que nos empezó a buscar para seguir para empezar el estudio, pues. Okay. ¿Y qué fue lo que quizá les llamó la atención a ustedes? ¿O cómo fue que al menos usted decidió tomar este tipo de estudio? Porque en ese tiempo lo que yo deseaba era predicar. Y yo siempre le decía al Señor, yo quiero entender más de tu palabra, yo quiero que tú me des sabiduría, entendimiento para yo poder predicar de tu palabra. Entonces yo decía, yo quiero aprender. Y eso como que me hizo como que me animara más a seguir el estudio. Ok, hermano. Y pues llega el pastor Braulio, ¿verdad? Ahí con el pastor Heraclio. Y comienza, ¿no? Primero a tener los estudios aquí en la casa de él, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Y cuál fue su primera impresión, ¿no? En la materia de orientación, ¿no? ¿Cuál fue su impresión de ese primer estudio? ¿Se acuerda cómo fue? Pues no recuerdo muy bien, pero pues sí me gustaba mucho. Me gustaba mucho el estudio. Sí aprende uno bastante. Aprende uno mucho y pues sí me gustaba estudiar, pues. Sí. ¿Y qué dificultades presentó, hermana, sabemos que nos ha comentado, ¿verdad?, que ya no pudo completar sus estudios, ¿verdad? No sé si nos pueda comentar ahí cuál fue la razón, ¿verdad?, de todo esto,
de que, bueno, como nos comenta ahorita, ¿verdad? Había un interés de estar estudiando, pero tuvo que haber una razón, ¿verdad? Una razón fuerte, lo que nos ha comentado, no sé si nos pueda comentar. ¿Qué fue lo que le detuvo, ¿verdad? Esta gran iniciativa que tenía, ¿verdad? De conocer de la palabra de Dios. Sí, era lo que yo deseaba y Dios sabía lo que yo le pedía de corazón, que yo quería aprender. Ajá. Y empecé a estudiar y de ahí, pues ya no pude, como les comentaba, que ya no pude seguir el estudio porque de ahí, yo empecé a perder mi vista, ¿verdad? Empecé primero como que me empezaban a arder mis ojos, ¿verdad? Pero pues yo no pensé qué cosa... O sea, ¿qué era, verdad? Pues, empezaban a hacerse rojo mis ojos y me daba mucha comezón y empezaba a tallar mis ojos y yo pensaba que se me iba a pasar luego, ¿verdad? Y no, pasaba 8 días y me echaba de todo, las gotas que me daban y no, yo sentía que más me ardían mis ojos y la comezón de mis ojos que no se me quitaba, ¿verdad? Entonces, pues llegó un momento hasta que ya de tanto, yo creo que de tanto tallarme mis ojos, toda la telita de mis ojos empezó a bajarse, empezó a bajarse todo esto aquí. Todo empezó a bajarse la telita y fue cuando yo ya empecé a ver borroso. Y pues sí, veía ya bien borroso, veía que ya no veía. Y así estuve muchos días, hasta que ya de plano ya sentía que ya no veía. Por más que quería ver, yo no veía. Yo le digo que en ese tiempo pues estaba estudiando. Yo agarraba mi Biblia y la abría y por más que intentaba no veía nada. Agarraba mi libro y lo único que hacía era sentarme y lloraba porque yo abría mi libro y yo quería seguir estudiando y yo lo abría y no veía nada. Y lo único que me ponía a hacer, pues me ponía a llorar ahí, ¿verdad? Porque yo quería seguir y no podía. Y por eso ya no pude seguir mi estudio, ¿verdad? Pero era lo que yo deseaba, terminarlo. Y pues ya no pude terminar el estudio. Okay. ¿Y cuánto tiempo duró este padecimiento que usted tuvo? 2 meses. 2 meses y de ahí para acá pues ya no pude ver bien así bien claro porque sí le quedaron bien lastimados mis ojos, ¿verdad? Porque aunque ya pude ver, gracias a Dios, la luz del sol me lastimaba bastante, la luz de los focos en la noche me lastimaba mucho. Entonces quedaron muy lastimados mis ojos. Todavía al ver el sol es como si me echaran chile en mis ojos, me ardían demasiado al ver la luz, pero sí ya alcanzaba a ver, ¿verdad? Pero sí quedaron lastimados mis ojos. Hasta ahora, ¿no? De ahorita, gracias a Dios, ya estoy bien. Y en ese periodo de 2 meses que estuvo esta prueba, no sé si... Yo sé que perder, por ejemplo, una mano, no sé, cualquier parte del cuerpo, se dificulta, ¿verdad? Se dificulta. Yo creo que tuvo una experiencia, pues, bastante difícil. Yo creo en todos sus quehaceres, a lo que uno está acostumbrado a hacer. No sé si nos pueda comentar cómo fue esa situación, ¿verdad? Tan solo el hecho de perder, a lo mejor, o cortarse la mano. A veces uno no puede hacer lo que normalmente ahora la vista es algo, sí, es algo bastante difícil. Sí, es algo complicado porque, pues ahí se da cuenta uno. Bueno, yo no me había puesto a pensar en eso hasta cuando yo lo viví. Dije yo, qué feo es perder la vista porque, pues, es lo más feo que puede pasar uno, porque para todo necesita uno ayuda de... Entonces, pues sí, se me hacía complicado porque pues mis niñas estaban chiquitas, ¿verdad? Y pues yo me quedaba sola al momento de cocinar y todo eso, pues sí era difícil. Ok, y... pues nos menciona, ¿verdad? Que tuvo pues un cambio muy radical, ¿no? De un día... Bueno, de cuando comenzó a pasar eso, ¿verdad? Que le comenzaron a ver sus ojos hasta que perdió pues completamente la visión, ¿verdad? Y se fueron presentando todas estas dificultades, ¿verdad? A su vida, no sé, el cuidar a sus niñas, el cocinar, el atender aquí a su casa, ¿verdad? Sus... todas estas cosas, hermana. Y... ¿cómo sentía que estaba su relación con Dios en ese momento, hermano? Con todas estas dificultades, ¿no? Que se presentaban en la vida. ¿Cómo se sentía usted con Dios al pasar esto? Pues en ese tiempo yo me sentía bien porque yo dije yo
Yo lo que quiero es echarle ganas y seguir adelante en las cosas de Dios y hacer lo que yo siempre había querido, ¿verdad? Entonces, pero pues ya no pude, ¿verdad? Como le digo, ya no pude seguir. Sí. Lo que pues siempre había querido usted pues era aprender, ¿no? a predicar de su palabra. Y pues poco a poco fue saliendo. ¿O cómo fue que se terminó estos 2 meses? ¿Cómo fue que otra vez pudo volver a ver? ¿Fue paulatinamente? ¿O cómo sucedió? Sí, que poco a poco. Fue muy, muy despacio, ¿verdad? Que yo empecé a ver bien, ¿verdad? Porque pues sí, le digo, mi vista sí había quedado bien lastimada hasta hace poco. Eso es lo que le acabo de decir. Desde la semana pasada fue cuando yo quedé completamente sana de mis ojos, porque todavía usaba mis lentes. Sí. Ajá. Nos acordamos, ¿verdad? Cuando en el ayuno que hubo aquí en el... ¿Cuánto tiempo tiene más o menos? Un año. Más de un año. ¿Más de un año? Sí. No. ¿Un año? Okay. Apenas en agosto, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos en junio, sí, va a tener un ¿verdad? año. Un año de eso. Y ya, pues, una vez que termina de pues esto, ¿verdad? Que va recuperándose poco a poco. ¿Qué sucedió en su vida espiritual? Porque nos comenta que un tiempo se apartó de... un poco de las cosas de Dios. ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue después de este padecimiento? Bueno, pues es que lo primero fue fue de una cirugía que tuve, ¿verdad? Eso fue lo primero que yo pasé. Eso fue, ya tiene rato, eso fue fue el 9 de agosto del 2014. Esa fue mi primera cirugía que tuve. Porque, bueno, ahí sí me pasó algo. Bueno, yo no sabía que tenía eso hasta que una vez que yo andaba trapeando aquí me caí, me resbalé en el piso, me caí, y si yo no hubiera tenido esa caída, tal vez yo no me hubiera dado cuenta de lo que yo tenía, ¿verdad? Me caí y empecé a sangrar y dije yo, ¿por qué? ¿O qué me está pasando? Empecé a ir al doctor y me decía la doctora, nosotros no te podemos atender, eso es algo más delicado. Me mandaron a Axtla y en Axtla tampoco no me atendieron, me mandaron a Valles y en Valles me empezaron a hacer estudios y ahí lo que me detectaron fue que yo tenía un tumor y yo ni cuenta me había dado, ¿verdad? Si no hubiera sido pues esa caída, pues yo no me hubiera dado cuenta de lo que yo tenía. Y el doctor también me dice ahí en Valles, me dice es que tienes un tumor. Y el tumor está creciendo rápido, dice. El tumor se está desarrollando rápido como si fuera un bebé, porque está desarrollando en tus ovarios. Entonces, pues yo sí me asusté, ¿verdad? Porque yo nunca había escuchado nada de entonces, pues sí me dijo, necesito que te operen, pero ya. Y ahí no había cirujanos, no había nada. Entonces digo, pues ¿cómo le hago? Y él me dio pase hasta San Luis. Hasta San Luis estuve por 6 meses todavía. Y me dijo, necesita que te operen, pero ya, porque el tumor está desarrollando bien rápido, dice. Y esto puede llegar al punto de reventar, dice, porque está en tus ovarios. Entonces necesita que lo quiten ya, dice. No me operaron tan rápido porque pues sí batallamos con los cirujanos. Me mandaron hasta San Luis y allá me empecé a citas por 6 meses. Hasta los 6 meses me operaron. Cuando ya iba a entrar al quirófano, me dice el doctor, dice, te vamos a operar, dice, pero no es un tumor, dice, tú tienes 2 tumores. Y le dije yo, ¿cómo? Si me detectaron uno. No, dice, tienes 2 tumores, tienes uno en cada ovario. Mi estómago estaba grande, estaba creciendo rápido, pero yo no sabía lo que yo tenía. Entonces, sí hubo en ese tiempo, personas que decían que yo estaba embarazada. Yo no sabía ni lo que yo tenía, ¿verdad? Yo ni sin pensar lo que yo tenía, mi estómago estaba creciendo. Y me dijo el doctor, es que tienes 2 tumores, te los vamos a quitar. Pero los tumores crecieron en mis ovarios, ¿verdad? Entonces, pues me los quitaron, pero ahí en ese tiempo entonces me tuvieron que quitar el otro ovario porque se desarrollaron en los ovarios. Entonces tuvieron que quitarme 2 tumores, me retiraron 2 tumores y un ovario. Y en ese tiempo entonces, cuando, pues yo me veía bien, ¿verdad? Yo caminaba, reía, pues yo no sabía lo que yo tenía, ni la gente sabía que yo estaba enferma hasta que me operaron y se dieron cuenta de lo que yo tenía. Hubo personas que vinieron
y vinieron a pedirme perdón. Y dije yo, ¿perdonarlas por qué? Y me dijeron porque nosotros creíamos que tú estabas embarazada. Perdónanos porque pensamos mal. Pensamos que tú estabas embarazada y no sabíamos lo que tú estabas pasando. Le digo, pues es que así como yo, hay muchas personas que a lo mejor las vemos, las juzgamos, pero no sabemos lo que la gente está pasando. Sí. Y entonces ahí, pues de esa primera cirugía, pues me retiraron los 2 tumores. Y gracias a Dios, pues me dijeron que no eran malignos, ¿verdad? Pero pues sí tuvieron que quitar desde la raíz, por eso me quitaron un ovario. Desde ahí, yo sentí que yo no quedé bien. Porque ya nada más me dejaron mi matriz, pero ya nada más era con un ovario. Entonces, de ahí para acá yo no podía hacer trabajo pesado, yo no podía hacer nada, porque al momento de hacer yo un trabajo, pues yo me sentía mal, yo no podía hacer nada. Y así estuve hasta que yo le decía al doctor, me hubieran quitado todo mejor porque yo no puedo hacer nada, no puedo hacer mi quehacer, no puedo levantar nada pesado. Y no, me dijeron, es que tu matriz está bien. Y así estuve por mucho tiempo, pero yo sentía que yo no estaba bien. Hasta que fue la segunda cirugía, ¿verdad? Que fue otra caída cuando yo estaba en Monterrey. Porque a pesar de así, como yo estaba, yo tenía que salir a trabajar. Empecé a trabajar en Monterrey y tuve otro accidente. Me caí, me trompecé con algo, se atoró mi pie en algo y fui a topar en un poste. Me lastimé la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi cara. Y eso fue otra caída fuerte porque yo ya no andaba bien y con esa caída pues más, ¿verdad? Más me sentí mal. Entonces, me dijo la señora, ¿sabes qué? Dice, tú no estás bien, regrésate a tu rancho y hasta que ya te sientas bien te regresas. Pero pasó un año y yo sentía que yo estaba igual. Y en esa caída que tuve fue para que completamente se desprendiera mi matriz. Entonces igual me fui al doctor y igual me decían, es que tú estás bien, no te podemos curar, regrésate a tu casa, me decía. Regrésate a tu casa, tú estás bien. Dice, le digo, ¿cómo voy a estar bien si yo no me siento bien? Entonces, como no me quisieron operar ahí, entonces yo me fui a Valles. Sí. A Valles, en Valles me operaron. En Valles ya fue esta última cirugía donde ya me quitaron todo, ¿verdad? Pero fue una operación horrible. Les digo yo a las mujeres, no le deseo esto porque es lo peor que uno puede pasar. Fue lo más feo que pasé. Y de ahí fue como que dije yo, me están pasando tantas cosas. ¿Y por qué yo? Luego estaba yo en ese mismo tiempo estaba yo trabajando allá y fue ahí en Monterrey y yo no sabía también lo que pues cosas que iban a pasar, ¿verdad? Cuando también cuando estaba lo del COVID. Sí. Cuando estaba lo del COVID y ahí fue cuando murió el papá de mis hijas también. Murió el papá de mis hijas y pues luego enseguida pues fallece el papá, ¿verdad? El pastor Heraclio. Y luego más enseguida pues mi abuela y pues hace meses pues lo de mi sobrino que murió en Monterrey y eso sí sentí que ya dije yo tantas cosas que me están pasando y fue ahí como que empecé como a decepcionarme yo de las cosas de Dios. Uh-huh. Dije yo, ¿por qué nosotros tenemos que pasar todo esto? Pues ahí fue cuando yo me empecé a alejar de Dios. Me empecé a alejar de las cosas de Dios porque pues dije yo, quiero sentir esa paz, como quiero andar como los del mundo. Pues yo veo que los del mundo, veo que todos están bien, veo que están bien, veo que toman, bailan, son felices y veo que no pasa nada, ¿verdad? Al menos yo así lo veía. Uh-huh. Y dije yo, ¿por qué nosotros que estamos siempre en la iglesia tenemos que pasar tantas cosas? Y sí empecé como que a alejarme de las cosas de Dios. Empecé de asistir a la iglesia. Y empecé a alejarme más que nada. Pero de ahí pues sí me alejé, como les decía. Empecé a alejarme, empecé a
hacer cosas que, pues, como le decía yo hace rato, cosas que ni yo me imaginaba que pensaba, que llegara a hacer, ¿verdad? Pensé que estando ahí en el mundo, pensé que pues que yo me iba a sentir bien. Pensé que iba a estar bien, pero eso es como, ya lo había escuchado yo, ¿verdad? Ya lo sabía, porque yo ya conocía de las cosas de Dios, y aún estando en las cosas de Dios, así me alejé. Y yo sabía que lo que yo estaba haciendo, sabía que no estaba bien, ¿verdad? Yo sabía que estaba mal, pero yo quería sentirme bien, ¿verdad? Y pero no, porque ya sabemos que las cosas del mundo, pues sí te ofrecen muchas cosas, pero nunca esa paz que uno necesita. Nunca vas a sentir esa paz, esa alegría que uno siente cuando uno sirve a Dios. Y sí, empecé a alejarme y pues hice cosas, ¿verdad? Lastimé a personas y empecé a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y como les decía, yo empecé a hacer cosas que ni siquiera yo me imaginaba que iba a hacer, ni siquiera había pasado por mi mente, porque aún conociendo de las cosas de Dios, pues hice eso, ¿verdad? Y yo sabía que no estaban bien. Y eso fue mucho después, ¿verdad? Porque eso hasta tiene poco, ¿verdad? Que cuando yo empecé a hacer eso, les digo que probé de todo, me fui hasta tomar cuando la gente me invitaba, me decía, es que así te vas a sentir bien, y aún conociendo las cosas de Dios, y empecé igual a drogarme, cosa que ni siquiera me imaginaba yo hasta dónde iba a llegar, y de ahí pues yo sabía que no estaba bien, pero por lo menos me hacía sentir bien. Pero pues eso te hace creer el enemigo, ¿verdad? Que uno se va a sentir bien, pero yo sé que no, porque aunque yo estaba en eso, yo sentía que yo necesitaba algo. Yo necesitaba seguir sintiendo lo que o sea, el gozo que solamente Dios te puede dar. Pero cuando uno está en el mundo, haz de cuenta que uno hace cosas y el enemigo te ciega, te ciega. Haz de cuenta que uno hace las cosas y uno piensa, es que todo está bien, yo no estoy haciendo nada mal, todo te parece bien. Y cuando me hablaban de las cosas de Dios, yo no quería escuchar nada. Yo no quería escuchar nada de Dios. Y dije, yo no voy a seguir. Yo no voy a seguir en las cosas de Dios por las cosas que me habían pasado, ¿verdad? Dije, yo no voy a seguir. No voy a seguir, pero ahora pienso, la decisión no era mía. O sea, yo decía, yo no voy a seguir. Pero Dios tiene otros planes con nosotros. Amén, amén. Dios tiene otros planes con nosotros. Y yo sabía que Dios tiene planes, propósitos para mí. Si Dios no me ha dejado, es porque Él tiene un propósito para mí. Amén, amén. A pesar de todas las cosas, y a veces yo le digo a Dios, ¿por qué, Señor? Digo, si tantas cosas que yo he hecho y mira hasta dónde llegué, y aún así tú muestras tu amor y me levantas, porque como les decía, lo que me pasó en la campaña, ¿verdad? Con el hermano Raimundo. Estuvimos ahí en la campaña con el hermano Raimundo y pues igual yo no pensaba ir, ¿verdad? No pensaba ir, pero en ese rato que yo llegué y empecé a escuchar, porque soy bien cerquitas de aquí, empecé a escuchar. La campaña pues fue en casa del hermano Hugo, que entonces, pues está aquí. Y entonces dije yo, empecé a sentir como que ganas de ir y dije yo voy a ir. Y fui el primer día, pero yo sentía que yo no podía cantar. Por más que yo quería cantar, yo sentía que mi voz no salía. Y entonces fui al segundo día y fue cuando Dios obró mi vida, cuando Dios tocó mi corazón, y yo me pedí perdón a mí misma por las cosas que yo había hecho, y le pedí perdón a Dios y al Espíritu Santo, le digo, por haberte alejado de mi vida, y le digo, regresa a mi vida. Perdóname, regresa a mi vida. Yo quiero que tú me llenes, que tú me llenes ese vacío que yo siento. Yo no quiero sentir esa tristeza, porque yo sentía mucha tristeza en mi corazón. Y yo sentía que yo estaba sola, sentí que todos me habían abandonado. Y en ese rato cuando viene el Espíritu Santo y me toca, y le digo yo, gracias por regresar a mi vida. Me toca y cuando caigo al piso siento como alguien viene y me toca y me dice el Señor, tú estás sana, limpia de tu cuerpo, levántate y sigue.
Sigue caminando en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la crítica. Y yo no le había dicho nada a nadie. En medio de la crítica, tú levántate, dice, y sigue. Y cumple el propósito para lo que yo te he mandado. Y me decía, sigue, levántate. Y no mires hacia atrás, tú levántate. Y quedo sana de mi cuerpo. Y yo al otro día por la mañana empiezo a aventar todo aquel mugrero que yo había consumido. Empecé a aventar todo lo que yo había consumido. Y si Dios me dijo que yo estaba sana es porque estoy sana, estoy limpia de mi cuerpo. Y al otro día fui a la otra campaña. Fui al siguiente día, al último día de campaña, cuando nada más sentí cuando el hermano me quitó mis lentes. Y otra vez caigo al piso. Y otra vez Dios me empieza a hablar. Y me empieza a dar sanidad en mis ojos. Completamente. Porque les decía yo que pues yo estaba... O sea, no estaba al 100. No veía bien todavía. Y yo no le había dicho a nadie. No le había dicho a nadie le había comentado que yo me estaba volviendo a sentir mal de mi vista. Me estaba empezando a ver borroso otra vez y yo no le dije a nadie. Y el Señor obró esa noche. Amén. Él sanó mi vista completamente. Y el lunes por la mañana yo me empiezo a dar cuenta que yo ya veo bien. Y me empiezo a dar cuenta de las cosas que yo estaba haciendo. Entonces le dije yo al Señor, gracias Señor, porque no me sanaste nada más físicamente, o sea, me sanó de una ceguera espiritual que yo tenía, que el enemigo me estaba cegando para yo poder ver las cosas del mundo como que si las cosas estuvieran bien. Entonces yo empiezo ahí a ver, el lunes en la mañana empiezo a ver lo que yo estaba haciendo mal. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo? Si lo que estoy haciendo todo está mal. Y yo sé que herí muchas personas, a mi propia familia. Y cuando yo empiezo a ver eso, empiezo a sentir en mi corazón que lo que yo tenía que hacer es buscar a las personas que lastimé y pedirles perdón para yo poder seguir adelante. Si Dios me dice que yo tenía que seguir, digo yo, ¿cómo voy a seguir así? Yo tenía que hacer primero lo que tenía que hacer. Empecé a buscar a las personas para pedirles perdón y a mis hijas para poder yo avanzar, para yo seguir adelante. Pero ahora pues puedo decir que estoy sana de mi vista completamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sí, un punto que mencionaba, ¿verdad? Un punto que quisiera resaltar ahí, ¿verdad? Que a pesar de que las situaciones que nos están ocurriendo dentro de la vida cristiana, ¿verdad? Nada nos garantiza el que estemos en la iglesia, que no vamos a pasar situaciones difíciles, ¿verdad? Amén. Y un caso muy, muy conocido es el de Job, ¿verdad? Un hombre que dice que era temeroso, un hombre que buscaba a Dios, que servía a Dios. Apartado del mal. Y todos los acontecimientos que le vinieron a su vida, ¿verdad? Perdió todas sus posesiones, perdió parte de su familia, ¿verdad? Sus hijos. Y a pesar de todo ello, dice que se mantuvo todavía creyendo en Dios. Y en algún momento, pues sí, también se puso difícil la situación en la vida de Job. Pero algo que mencionaba usted, ¿verdad? De que en su caso, ¿verdad? Sí se como que se molestó, ¿no? De que, pues, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y yo creo que es algo que para algún hermano que esté pasando por esta situación, ¿verdad? La hermana está compartiendo este testimonio, ¿verdad? Que puede ayudarle a más de una persona, yo creo que está pasando por la misma situación, que lo está viendo de esa manera, que ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Pues es un testimonio, ¿verdad? La hermana, de que a pesar de todo eso, Dios tiene misericordia y Dios tiene un llamado, un propósito, y es precisamente por eso que el enemigo a veces también obra en esa persona para que le acontezcan tantas situaciones aparentemente malas, para que se decepcione, ¿verdad? De las cosas de Dios y se haga a un lado, ¿verdad? En el caso de Job pasó lo mismo, ¿verdad? Lo que el enemigo quería era que Job renegara contra Dios, ¿verdad? Que blasfemara contra Dios. Incluso en una parte de la historia de Job, ¿verdad? Su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Es lo que le dice. Y ese es el propósito, yo creo que del enemigo. Hacer que las personas que Dios tiene un propósito para con esa persona, pues se alejen de las cosas de Dios.
Y yo creo que su testimonio pues es de bastante ejemplo para muchos, y que sí se puede, ¿verdad? Que se puede seguir adelante y que se debe seguir adelante a pesar de todas las situaciones, ¿verdad? Amén. No sé si nos pueda decir unas palabras para todas aquellas personas que estén pasando por esa situación. ¿Qué les puede aconsejar? Sí, eso, lo del libro de Job es lo único que a mí me daba, digamos, cuando yo estaba pasando algo y agarraba la Biblia y lo primero que veía era la historia de Job, y dijo yo, ¿cómo Job tuvo que pasar todo esto? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a pasar todo eso? Si Job pasó muchas cosas, pero pues aún así me siguieron pasando más cosas, ¿verdad? Y ahorita pues cuando lo que le decía lo de la campaña, ¿verdad? El domingo por la noche a las 4 de la mañana, cuando igual me despierto y Dios me dice, levántate y ora, levántate. Y me levanté a las 4 de la mañana. Me levanté a las 4 de la mañana a orar y Dios me da una palabra de Jeremías 18, cómo nos pone Dios un ejemplo de cómo Dios nos puede transformar, ¿verdad? De cómo le decía a Jeremías, ve y ahí yo te haré entender mis palabras, de cómo él veía, de cómo aquel alfarero formaba su vasija, ¿verdad? Formaba su vasija, pero veía cómo la formaba, pero al momento también cómo se le deshacía, se le destruía en sus manos, pero que decía que otra vez volvía a batir su barro y volvía a formar su vasija. Entonces, pues digo yo, qué bonito y qué hermoso ejemplo nos pone Dios de que pues Dios tiene el poder para hacernos, deshacernos, hacernos a su manera, ¿verdad? Si él es el propósito de Dios que nosotros nos levantemos, pues Dios lo va a hacer y va a ser como dice el ejemplo del barro, ¿verdad? A lo mejor para hacer algo más útil para el Señor. Y eso es algo muy muy bonito, ¿verdad? Que Dios tiene el poder para hacerlo, para levantarnos. Y sí, pues es algo que cosas difíciles que pasamos, pero si Dios tiene propósitos para nosotros, Dios lo va a hacer. Y así como conmigo, yo sé que Dios tiene propósitos para muchas personas que tal vez están pasando lo mismo. Tal vez están pasando lo mismo o y digan, tal vez yo no tengo salida, tal vez yo no tengo perdón de Dios, pero cuando nosotros Dios tiene propósitos para nosotros podemos decir, yo no voy a seguir en las cosas de Dios, pero si Dios es el propósito de Dios que nosotros sigamos, Dios nos va a levantar y Dios nos perdona, ¿verdad? Dios nos perdona y cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos puede levantar y ser vasos útiles para el Señor. Así es. Sí, y algo que a lo mejor la gente no sabe, pero hace que será 15 días que vinimos, ¿no? Cuando sacamos esa cita para estar hoy aquí. Sí, hace como 15 días. Bueno, les cuento así rápido. Nosotros estábamos en Xilitla, ¿verdad? Con un hermano ahí en Xilitla. Y no sé por qué salió la plática precisamente de usted, de que había quedado pendiente hacer la segunda parte de su testimonio, porque ya lo había compartido. Pero resulta que un hermano del otro lado creo que comentó que quería su testimonio completo. Bueno, la cosa es que salió ese tema, ¿no? Llamamos a la casa del hermano Hugo y preguntamos, no, pues estará por ahí la hermana para que le vayan a preguntar cuándo podemos ir a verla. Y resulta que aquí estaba, ¿verdad? Ya nos dijo, no, pues sí pueden venir ahorita. Vinimos hace 15 días, sacamos esa cita para estar el día de hoy. Y la cosa, lo que a mí me impresiona, lo que me llama la atención es de que cómo Dios tiene todo completamente acomodado. Y hace una semana que venimos nos comentaba, ¿verdad? Que nada más tenía una semana de su trabajo. Iba a agarrar una semana y luego se iba a ir. Y cuando nosotros vinimos, pues quedamos de acuerdo de que si nos daba chance todavía una semana más para que pudiéramos estar el día de hoy aquí. Y lo que me llama la atención es de que qué hubiera pasado, ¿verdad? Si nada más hubiera cumplido su semana
que había dicho usted que iba a agarrar de vacaciones y se hubiera ido. Todo esto que vivió esta semana, pues no hubiera pasado. Ni lo que está compartiendo ahorita, que yo sé que va a ser de bendición para muchas personas, no hubiera pasado. Entonces, algo que me llama la atención es la obediencia también, ¿verdad? De que a pesar de que las situaciones que uno que esté pasando, por más difícil que sea, uno pues tiene que ser obediente. Si a uno le piden un favor o no sé, en cuanto a la obra de Dios, uno lo tiene que hacer porque quizá en esa situación Dios lo puede sacar de su problema, ¿verdad? En este caso sucedió, ¿verdad? De que si se hubiera ido la semana pasada, todo esto que está contando y lo que le pasó en esta semana no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque pues se iba a ir la semana que tenía que irse. Amén. ¿Verdad? Entonces es importante también para las personas que nos estén viendo, que si están pasando por una situación así y que si alguien le pide un favor de la iglesia y aunque no quiera ir, que porque está renegando de todo lo que le está pasando, pues por causa de esa obediencia, ¿verdad? Dios puede hacer su misericordia ahí, ¿verdad? Y también comentaba la vez que vinimos, dijo, a lo mejor Dios hace algo en esta semana. Sí, eso es lo que yo le decía al hermano, porque, mire, yo, como le decía, yo no sabía lo que Dios tenía por delante en esta semana, lo que iba a pasar. Entonces, cuando vino el hermano Alfredo y me decía, es que hermana, quiero que hagamos esto, quiero que no se vaya, que me espere. Y aunque ustedes no sabían nada, pero pues yo sí le pensé. Dije yo, ¿cómo voy a hacer esto? No, pero ¿Cómo? De hecho nosotros veíamos en su respuesta como que quería que... dije yo, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo me sentía que yo no estaba bien. Y dije yo, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo siento que no estoy bien. Y dije yo, ¿y si me voy otra vez? Si me voy antes de que vengan. Eso llegué a pensar y dije yo, ¿cómo dice usted? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera ido, verdad? Entonces, pues yo no sabía lo que Dios tenía preparado, ¿verdad? Aún así yo le dije al hermano, sí, está bien, vengan. Y quedamos que para hoy, pero yo no sabía qué iba a pasar en esa semana, ¿verdad? Entonces, fue lo de la campaña que empecé a asistir y cómo Dios obró. Dios obró y Dios, me empezó a obrar en mi vida y darme la vista completamente, y no tan solo de eso, sino que, o sea, del testimonio que yo ya había dado, yo no sabía que en esta semana iba a estar completo, ¿verdad? Amén. Yo no sabía que Dios tenía algo preparado. Amén. Y esa parte también, ¿verdad? De que a pesar de que usted sabe que a lo mejor estaba mal en ese momento, pero ¿qué hubiera pasado si escucha la campaña por allá y yo sigo en lo que estoy mal y ya sé que estoy mal, y no trata de buscar una solución, ¿verdad? Eso va para las personas que a lo mejor están viendo y están pasando por una situación así, que digan, no, pues yo estoy mal y me quedo aquí mal. No, sino que uno tiene que tratar de buscar por ahí la salida, ¿verdad? Porque Dios tiene misericordia, pero también uno a veces tiene que poner de su parte. Ok, la campaña ya está allá, pero ¿qué tiene que hacer uno? Pues caminar y ir a la campaña. Ahí es donde Dios va a responder. Y está muy cerca, ¿no? Y está cerca, ¿verdad? Y puede suceder en otros lugares también, ¿verdad? Con otras personas que estén pasando por esto similar. Y pues no, se encierran mejor en su casa. Entonces, es algo que me llama la atención también de ese testimonio, ¿verdad? Amén. Sí, porque usted pues pudo haber dicho, no, cuando digo está cerca, pues cuántos metros no son de aquí hasta allá. La gente pues a lo mejor no sabe, ¿verdad? Pero aquí no es una calle como tal, son caminos, veredas, son, no sé, unos 50 metros quizá hacia donde estaba la casa, y a lo mejor usted, hermana, pudo decir, no, pues pues hasta acá se escucha, yo puedo estar aquí en mi casa y a lo mejor no tengo tiempo de ir, tengo cosas que hacer aquí. Y pues ya que escucho la palabra, ¿no? Pero a veces yo creo que es como que muy necesario, ¿no? El tomar esa decisión de, no, pues precisamente porque está aquí cerca, pues voy a ir, y quién sabe, pues ahí esté la respuesta a mi petición o el milagro que yo estoy esperando de parte de Dios, ¿verdad? Y pues al final sucedió, hermana, y pues le damos, ¿verdad? Muchas gracias a Dios porque pues ahora ha hecho el milagro en su vida, y hace un momento usted mencionaba, ¿verdad? Que pues lo que más le gustaba hacer o lo que le llamaba también la atención era predicar. Amén. Y no sé si usted a lo mejor ya se dio cuenta, ¿no? Que ahora tiene un gran testimonio, ¿verdad? Para poder predicar de este evangelio, de la palabra de Dios, y que Dios sigue haciendo milagros, y que Dios pues sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo de siempre, ¿verdad? Amén. Esto que ahorita grabamos, ¿verdad?
hace un rato pues parecía un poquito imposible, ¿no? Que llegáramos hasta acá porque pues por el clima como estaba, pero ahorita ya salió el sol, a lo mejor ya se va a secar, ¿no? Ahí todo el agua que estaba corriendo en el camino, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios, hermana, porque pues usted ha visto la mano de Dios obrando en su vida, en ese milagro, en esa sanidad que usted tuvo. Y no sé, ¿verdad? ¿Qué más quisiera agregar, ¿verdad? A esto, alguno de ustedes dos. No sé, hermano, alguna otra parte de su testimonio que quiera resaltar o una parte más que quiera compartir que no haya compartido, no sé si o ahí le dejamos. Ahí le dejamos, ¿no? Porque sí, yo creo que definitivamente hay mucho que compartir. Sí, hay mucho que compartir. Pero digo yo, qué bonito es servir a Dios, ¿verdad? Amén. Qué bonito. Pues yo sé que como yo hay tal vez muchas personas que están pasando por esto, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor pues sienten que no pueden avanzar, que no pueden seguir adelante, pero todo se puede. Amén. Con la ayuda de Dios. Amén. Yo sé que todo se puede y tal vez muchos no creen, ¿verdad? Yo sé que muchos no creen o no van a creer que Dios hace cosas grandes. Dios puede hacer cosas grandes y milagros. Amén. Y puede levantar a muchas personas, ¿verdad? Así como yo decía, yo ya no voy a seguir por tanta cosa que me ha pasado. Dije yo, hasta aquí yo no vuelvo a las cosas de Dios. Pero el propósito de Dios es otro, ¿verdad? Si Dios nos ama, Dios nos tiene algo preparado para nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir, ¿verdad? Echarle ganas en las cosas de Dios más que nada. Y es muy bonito servir a Dios. Muy bonito. Sí, hermana, y ahora que, bueno, recién, ¿verdad? Este acontecimiento que nos está contando, ¿verdad? De lo que hizo Dios, ¿qué ha pensado, ¿verdad? Porque hace 15 días que vinimos era Amén. Otro pensamiento que tenía, sí. Hoy es otro pensamiento. Sí, yo ni siquiera. Y ahora ¿qué ha pensado hacer, hermana? Después de que ha visto la mano de Dios, de que Dios la ha sanado, tanto física y espiritualmente, ¿cuál es su pensamiento, hermana? Bueno, pues como dice, tenía otros pensamientos antes. Sí. De aquí para acá, pues son otros pensamientos. Y dije yo ni siquiera pensaba que esto iba a pasar, ¿verdad? Pero pues ahorita lo único que quiero es seguir adelante, echarle ganas en las cosas de Dios. Ahorita he tenido, pues gracias a Dios, muchas invitaciones. Ahorita están con las campañas del hermano. Uh-huh. Y pues ahorita pues también había andado yo algo ocupada, ¿verdad? Pero les dije yo, sí los voy a apoyar. A lo mejor no todos los días, pero pues sí, cuando yo pueda, yo me voy con ustedes. Pero mientras esté aquí, si me voy, pues igual tengo invitaciones en Monterrey o a otros lugares, y me dice el hermano, pues váyase, hermano, usted váyase. Y digo yo, pues ahora sí que lo pongo en las manos de Dios, ¿verdad? Si es voluntad de Dios que yo vaya, pues tengo que ir. Amén. A obedecer, ¿verdad? Lo que Dios quiere que hagamos. Sí, porque en la obediencia está la bendición, así es. Eso lo hemos comprobado una y otra vez, y cuando uno obedece al llamado de Dios a predicar, a dar testimonio, Dios bendice grandemente. Sí, yo sé que Dios es grande, Dios puede hacer, Dios puede obrar en personas que a lo mejor dicen que no tienen salida, o que Dios no las puede perdonar por lo que han hecho. Sí se puede. Dios sí perdona. Y pues ahí se cumple, ¿verdad? También el texto con el cual iniciamos, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios pues nos responde, ¿verdad? Solamente hay que pues tomar la decisión de que amar, ¿verdad? Y ser pacientes, porque pues el proceso duró sí, porque tiempo, a veces no va a contestar como uno quisiera, ¿verdad? Pero Dios sí contesta. Así es, hermana, y pues la verdad le damos muchas gracias por el tiempo que nos regaló, hermana, en este día, ¿verdad? Sabemos que está muy muy ocupada, hermana, pero le damos gracias porque nos abrió las puertas aquí de su hogar, y nos permitió tener esta gran plática con usted, y que creemos que va a ser de mucha bendición para todas las personas, y también para esa persona que estaba preguntando mucho sobre su testimonio de aquel ayuno, ¿verdad? Que solamente fue un poco. Aquí pues ya tratamos de profundizarlo más, hermana. Amén. Y le damos muchas gracias. No sé si tengas más que decir. Nada más que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por su vida, y que Dios siga obrando, ¿verdad? Y así como lo ha comentado, pues lo que Dios quiera hacer en su vida, pues que sean los planes de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Tiene alguna cosa más que agregar, hermana?
No, pues muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar aquí en este lugar, ¿verdad? Gracias al hermano Alfredo por venir y venir y decirme que quería que se hiciera esto, ¿verdad? Es todo... Sí. Todo Dios puso todo en su lugar, Dios acomodó todo, ¿verdad? Pues gracias a él, gracias a ustedes por estar aquí en este lugar y pues echarle ganas, ¿verdad? Y que no se desanimen. Amén. Pues no hay de otra, echarle ganas en las Amén. Cosas de Dios. Gloria a Dios. Y bueno, pues así damos por concluido este episodio, ¿verdad? Nos esperan más cosas en el día de hoy por hacer. Y les damos gracias, ¿verdad? También a Dios por haber permitido primeramente todo esto, por darnos vida y traernos con bien, ¿verdad? Y pues esperamos que Dios también sea bendiciendo a sus vidas con este contenido que se está haciendo, donde sea que ustedes estén, si están lavando los trastes, si están haciendo el quehacer y están escuchando esto, si van manejando, no sé si están en el baño, si están trabajando, lo que sea que estén haciendo, espero que Dios los bendiga y pues Dios les hable también por medio de este contenido del podcast, de esta serie, ¿verdad? Del dolor a la fe. Esperamos seguir pues contando, ¿verdad? Con otros testimonios, ¿verdad? De muchos hermanos que también tienen mucho más que compartir con ustedes y pues Dios les bendiga. Muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.